Está. Ok, estamos leyendo entonces, como habíamos dicho, Madre Verdadera Hachajamón, la antología, libro 4, Florece mi amada, la Madre Verdadera a los ojos del Padre Verdadero. Ok, y estamos ya en la segunda parte del libro. Y ahora vamos a leer la sección que dice la boda, una boda en medio de una severa persecución. Dice, la Santa Boda de los Padres Verdaderos fue un evento cósmico trascendental, digno de una gran celebración en la tierra. De esta manera, los Padres Verdaderos como encarnaciones de Dios obtuvieron la victoria a nivel mundial, tanto en el sentido espiritual como en el sentido terrenal. Esta fue la condición de indemnización vertical para resolver los problemas en el plano horizontal en la tierra. Para estar en esta posición de conducir la Santa Boda, tuve que restaurar a los 3 discípulos principales de Jesús que no lo apoyaron. Tuve que indemnizar el fracaso de Adán para establecer una familia apropiadamente. Debido a la caída de Adán y Eva, nuestros primeros antepasados no pudieron formar una verdadera relación conyugal. La caída ocurrió a través del acto de 2 individuos, un hombre y una mujer. Por lo tanto, la restauración no puede realizarla una sola persona. Un hombre no puede ser restaurado solo, ni una mujer puede ir sola al cielo. Nada puede resolverse sin los esfuerzos de 2 personas. Después de restaurar las posiciones de Adán y Eva no caídos, estos 2 individuos deben establecer el estándar de los padres verdaderos en la tierra. Esto requiere el compromiso de 3 discípulos. La Santa Boda se celebró 14 años después de la liberación de Corea, en las etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Cada etapa está representada por un periodo de 7 años, es decir, 14 años, hasta el final de la etapa de crecimiento. Por lo tanto, 14 años después de que Corea recuperara su independencia, el fracaso de la misión de Jesús a nivel nacional fue remediado por la Iglesia de Unificación. Debido a que Jesús vino como el Adán de la etapa de crecimiento, para remediar este fracaso en ese nivel en la tierra de Corea, tuvimos que pasar por 2 cursos de formación y crecimiento de 7 años y suprimir las condiciones de toda la oposición que rodeaba el ambiente de la Iglesia de Unificación y luchar una guerra contra todos los que se oponían a nosotros. Fue bajo tales circunstancias que se realizó la Santa Boda. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Debido a que Jesús murió en la cruz, Él no pudo lograr la restauración tanto del espíritu como de la carne. En otras palabras, Él trajo solamente la resurrección espiritual y no la resurrección completa mientras estaba en la carne, puesto que Él estableció el camino para la providencia de la salvación espiritual, pero no pudo establecer el camino para la providencia de la salvación física. Los 2 caminos se separaron el uno del otro. Por eso, para remediar todos estos fracasos, Jesús tiene que tomar todos los dominios del mundo espiritual, del cielo, y aparecer de nuevo en la tierra, donde todavía tiene que pasar por el proceso de avanzar mientras lucha contra el mundo satánico. Por esta razón, la Santa Boda se celebró en medio de una feroz batalla. Debido a que Adán y Eva cayeron durante la etapa de la culminación del periodo de crecimiento, Jesús necesita tomar el control del fundamento espiritual centrándose en el estándar de los 14 años hasta la etapa de culminación del periodo de crecimiento y seguir un curso en el cual Él debe comprometerse en la lucha para expandir el fundamento substancial. Siendo así, ¿cuál fue el mayor problema después de la Santa Boda? Fue que los padres verdaderos centrados en Dios nacieron en esta tierra. En el curso de la historia, muchos padres malvados nacieron, pero el estándar de buenos padres centrados en Dios nunca antes se había establecido en la tierra. Por lo tanto, el día en que se estableció el estándar fue el día en que Satanás tuvo que perderlo todo.
incluido su dominio sobre la humanidad que había disfrutado desde el comienzo de la historia. Como todo lo que tenía estaba a punto de ser erosionado después del nivel del suelo hacia arriba, las fuerzas de Satanás no tuvieron otra opción que izar la bandera de la rebelión y perseguirnos con todas sus fuerzas. Entonces, ¿por qué seguimos siendo perseguidos incluso después de la Santa Boda? Porque la ceremonia se llevó a cabo a nivel de la culminación de la etapa de crecimiento y todavía queda otro curso de 7 años. La pregunta era cómo lograr este curso de 7 años. Solo completando ese curso de 7 años podremos alcanzar el reino del dominio directo. Al pasar a través del reino del dominio basado en los logros a través del principio y alcanzar el reino del dominio directo, hay una porción de responsabilidad que debe cumplirse. Adán y Eva deben cumplir con el ideal del amor por el cual pueden unirse absolutamente centrados en Dios. Alcanzar una posición en la cual no pueden ser separados, no importa lo que suceda, y formar una familia centrada en Dios dentro del reino del dominio directo y así establecer el fundamento de una familia basada en el amor. Si pueden hacerlo, el cielo y la tierra se unirán sobre ese fundamento. Y desde el fundamento, donde un hombre y una mujer se unen como uno solo, un nuevo fundamento basado en el amor, la vida y el linaje se expandirá horizontalmente en todas las direcciones. La Santa Boda se celebró con el fin de establecer tal fundamento. Incluso el día antes de que la madre asumiera su cargo, el Ministerio del Interior la llamó para que escribiera un informe, así que tuvimos que luchar contra ellos. Ya que Jesús fue sentenciado a muerte en la corte, necesitamos recuperarla de la corte. Esta es la restauración por indemnización. Tuve que pelear hasta el último minuto. El día antes de ir al lugar de la boda, tuve que ir a la estación de policía y escribir una declaración jurada. Numerosos traidores me acusaron, así como los 12 discípulos de Jesús lo traicionaron. 12 miembros de la iglesia anteriormente fieles se unieron en mi contra. Los individuos que habían estado del lado de la iglesia de unificación comenzaron a oponerse a mí. Otras iglesias se opusieron a mí y la nación se opuso a mí, así como la nación de Israel. Los líderes del judaísmo y Judas Iscariote se unieron y mataron a Jesús. Yo estaba siendo conducido hacia el destino similar. La fecha de la Santa Boda fue el día 16 del tercer mes lunar de 1960. Esa época marcó el pico más alto de la oposición. Me paré en la tierra, en la línea divisoria entre dar un paso adelante o un paso atrás, entre la vida y la muerte, entre hacer un nuevo comienzo o no hacerlo. En esas circunstancias logré un nuevo resultado histórico. En ese día Dios hizo la proclamación más grande en la historia de la humanidad, la proclamación que esparciría la fortuna celestial al mundo. Era el día histórico del que Jesús habló, el día de dar la bienvenida a la novia. Era el día de la santa boda de los padres verdaderos. A partir de ese momento podría pasar a la ofensiva y dar los primeros pasos. Finalmente, pude comenzar a resolver los problemas que enfrentábamos y avanzar rápidamente centrado en Dios. Después de recibir un golpe en la corte a las 11:30 de la mañana del día anterior, la ceremonia de la Santa Boda comenzó a las 4 de la mañana. Esta norma se estableció en medio de tales luchas para crear los fundamentos de la paz, la alegría y la felicidad para todos los pueblos. Durante 7 años, a partir de 1953, me preparé para la Santa Boda. Por aquel entonces, prácticamente todo el mundo se oponía a mí, la nación del cristianismo e incluso algunos miembros. En 1955 fui encarcelado, pero incluso en la cárcel luché para sentar las bases de la victoria. Luego, en 1957, comencé a prepararme para la bendición en serio. Ayuné durante 40 días y exhorté a los miembros a evangelizar para establecer una base nacional. Pasé a la ofensiva y amplié nuestras actividades de testificación por todo el país.
Elevé la Iglesia Unificación a un nuevo nivel. De esta manera, en 1960 ya había sentado las bases a nivel nacional e impactado a la nación. Así que, aunque la nación y el cristianismo a nivel nacional se opusieron a mí, todavía era posible para mí proceder con la Santa Boda. Tuve que conducir la Sagrada Boda en circunstancias similares a las de Jesús cuando fue arrestado y obligado a ir por el camino de la cruz. De hecho, en el momento de la Santa Boda, la nación y el cristianismo se opusieron a mí, estaban unidos contra mí. Vamos a terminar la lectura de esta sección aquí y mañana vamos a pasar a esta sección. La Madre Verdadera llegó como los padres verdaderos. En la página 85 mañana empezamos esta lectura. Vamos como reflexión, como podemos ver, la verdad es que uno puede imaginarse, o tal vez es inimaginable, la verdad, la situación. Uno puede hacerse una idea más o menos, pero en realidad lo que los padres verdaderos tuvieron que enfrentar en aquella época, estamos hablando literalmente hace 64 años, que no se compara a nada a lo que nosotros vivimos aquí o lo que yo he vivido en ninguna persecución en ninguna parte. Es realmente tremendo, tremendo, tremendo. Tal vez aquellos que de alguna manera tenemos una relación o hemos tenido una experiencia con Jesús, podemos, si acaso, eh, empatizar, ¿no? Sentir lo que el Padre verdadero está tratando de explicar en estas palabras. Como se dan cuenta, son secciones que fueron tomadas de diferentes discursos de nuestro Padre, tienen sus detalles en cada sección. Y hablando de este tema, ¿no? No fue fácil establecer la boda sagrada, no fue de la noche a la mañana, no fue una cuestión así simplemente para leerla y ya está, ¿no? Sino que realmente fue algo que tuvo que establecerse con muchísimo sacrificio, con mucho sufrimiento, con muchas lágrimas derramadas por la abuela de la madre verdadera, el padre verdadero. Cuando el padre menciona de que justo 12 de sus discípulos, 12 de sus seguidores se opusieron a él y se unieron para estar en contra de él, la verdad es que eso es muy, muy, muy doloroso, porque Jesús tuvo que pasar eso justo antes de morir. Él tuvo que pasar eso, ser traicionado por los que él más amaba y aún así perdonarles, ¿no? Y aún así depender de ellos para que el cristianismo pueda crecer. Una lección realmente que creo que todavía no terminamos de aprender, honestamente. No terminamos de aprender porque ha pasado mucho tiempo. En algún momento inclusive yo conversaba con, no me acuerdo qué pastor, pero que yo percibía hace años, hace 10, no sé cuántos años atrás, de que el primer cristianismo, el primer Israel no recibió a Jesús y lamentablemente, claro, se cometieron errores garrafales contra Jesús. Y el cristianismo, pues son herederos del mismo linaje, herederos de la misma tradición judeocristiana. Hicieron lo mismo con el Señor de la Segunda Venida, los padres verdaderos. Y nosotros que podemos llamarnos, si queremos, los tercer de Israel, los que fuimos escogidos, tenemos las mismas tendencias, tenemos las mismas debilidades, la misma sangre eh, que corre por nuestras venas, lamentablemente nos hace cometer errores y muchas veces garrafales hasta ese punto, ¿no? Porque últimamente con nuestra madre verdadera ya se nos contará la historia, pero sabemos que han pasado muchas cosas que también son muy tristes, ¿no? Muy, muy lamentables. Pero bueno, hasta aquí me quedo yo con mi reflexión personal. A mí me toca el corazón, honestamente, todo este tipo de cosas. Pero bueno, también es una parte de motivación, porque si los padres verdaderos nos dieron este ejemplo de lucha, con su perseverancia, con su entereza, ¿no? Pensando no en ellos mismos, sino en lo que esto significaba para la humanidad. Así que tenemos que seguir adelante porque a pesar de todo, Dios confía en nosotros, a pesar de que todavía nos queda mucho por crecer, avanzar. Dios confía en nosotros y está deseando que podamos también cumplir con nuestras metas a nivel individual, a nivel familiar,
para crear ese reino que está esperado desde el comienzo de la historia. Bueno, familia, hasta aquí mi reflexión. Como he dicho, vamos a dar paso a la reflexión de alguien más para continuar con nuestro programa.